A raíz de uno de los videos que hice con este mismo set anteriormente, una fotógrafa me escribió por privado para preguntarme cómo lo había iluminado. Entonces pensé que sería una muy buena idea poder hacer un video y compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, este video se va a tratar de cómo iluminé este set en particular con 3 luces. Así que vamos a la intro y empezamos. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Mi nombre es Rodrigo Lancilota, soy fotógrafo, retratista e iluminador. Bien, vamos a ver entonces en este video cómo iluminé este set. Pero antes, déjame decirte algo. Si te gusta aprender desde la comodidad de tu casa y a tu tiempo, entra en rodrigolancilota.com y elegí toda la oferta de cursos grabados que tengo para vos. El saber es un superpoder que está en escasez. No lo desaproveches. Entra en rodrigolancilota.com y empezá a aprender ahora mismo. Que si bien no es un set complejo de iluminación, la realidad es que no lo es, son solo 3 luces. Lo que quiero recalcar y en lo que me quiero basar hoy para explicar esto es en la idea de que siempre está bueno tener un concepto previo a la iluminación, es decir, iluminar para lograr algo. No solamente por poner luz, por lograr una estética, que también es válido, pero en este caso creo que lo interesante es utilizar un poco la narrativa de la iluminación para poder crear un video que tenga un poco más de organicidad visual en cuanto a iluminación, ¿sí? Por lo tanto, la idea que motivó todo este video fue la de tener una ventana a mi izquierda, que sí la tengo, pero no tengo las condiciones para utilizarla constantemente, por una cuestión de que del otro lado de la ventana hay un árbol que cubre la luz, a veces cambia la calidad de la luz, el árbol tiene mucho follaje muy verdoso, por lo tanto tiñe el color de la luz y eso no queda muy bien para cuando uno hace fotografías o videos. Entonces lo que quise hacer es justamente replicar esta situación, pero con mis elementos. Así que todo esto viene a empezar por una proyección de luz al fondo, donde en principio la ventana estaría mostrando su forma en el fondo, que es lo que estás viendo exactamente ahora. Está claro que lo que estás viendo no es una ventana real, todos conocemos que es un proyector, que es un snoot óptico, pero la idea es jugar a que parezca que realmente la luz está funcionando así y que es de una ventana. Bien, entonces lo que pasó fue que la primera idea fue tirar el gobo, el proyector hacia el fondo, con el snoot óptico, con la forma de ventana y a partir de ahí empezar. O sea que mi luz de base fue la del snoot óptico que en el fondo da la forma de ventana. Bien, ahora te voy a mostrar para que veas un poquito mejor cuáles son las 3 luces que estoy utilizando y dónde están ubicadas y después te voy a ir detallando cada una. Vamos a hacer un camino hacia atrás y después vamos a encender una a una para que veas cómo las 3 luces se conjugan y generan esta iluminación que estás viendo. Vamos ahí. Mira, te quiero mostrar algo. Una de las luces que utilizamos es esta que tenemos acá, que es una luz de 60 watts, una luz LED bicolor de 60 watts, montada sobre un softbox de 60 por 60 centímetros cuadrado con un grid. El motivo del uso del grid es justamente que funcione como aislador y que no se disperse demasiado la luz y que no me rompa un poco el ambiente, ¿sí? Esta otra luz es la que viene a ser la luz de la ventana, que realmente sabemos que no lo es, pero bueno, es la que viene a imitar el rayo de luz o el haz de luz entrando a través de la ventana. Y por último tenemos acá este gobo, que es un snoot óptico con una luz LED de 100 watts, también bicolor, con una máscara con forma de ventana que es la que ven acá en el fondo, ¿sí? Perfecto, entonces estas 3 luces son las que están trabajando para generar nuestro set de luz, para imitar esta luz entrando por la ventana. Y ahora vamos a ir paso a paso hacia atrás, vamos a apagarlas todas y vamos a ir viendo cómo se ven cada una por separado. Vamos allá. Ok, si te das cuenta, así empezamos, con muy poca luz, desde la oscuridad, como siempre se empieza desde las sombras, así es como empezamos a ver la luz, desde la oscuridad. Entonces esta es la escena principal
En base a esto empezamos a añadir las luces para poder trabajar y lograr que sea lo más orgánico posible. ¿Qué es lo importante o lo siguiente que hice? Bueno, lo siguiente que hice realmente fue encender la luz que tenemos al frente. Esta luz que tenemos al frente está oficiando de luz de relleno o luz general. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no quería poner la luz finalmente, la que va a ser de ventana, primero, porque puede ser que me esté después trabajando en contra en la exposición en mi cara. Y yo quería que tenga un equilibrio y una sutileza que sea bastante, equilibrado. Justamente esa sería la palabra, que sea una luz equilibrada. Así que voy a encender ahora la luz de relleno, vamos a decirle, que es la que nos va a dar el aspecto general. ¿Sí? Así seguimos y pueden ir viendo cómo va sumándose la luz. Bien, entonces ahora tenemos una luz un poquito más compleja que tiene un poco más de sentido. La cantidad de luz que puse para esta fuente, es una luz de 60 watts, como les dije, está al 95%, están todas las luces en 5400 grados Kelvin, ninguna tiene ninguna tonalidad, son bicolor, o sea que puedo llevarlas de frías a cálidas sin problema, pero quería trabajar con una luz neutra, de color neutro. La cantidad de luz que le di fue 95%, es casi al máximo, porque en realidad al ser una luz que no tiene tanta potencia, tengan en cuenta que la que tenemos acá en el snoot óptico tiene 100, pero tenía que ser más poderosa esta luz en watts, porque esta luz está atravesando, este haz de luz está atravesando mucho más obstáculos que aquel. Aquel está solo en un softbox que tiene un difusor y un grid, pero acá tenemos varias instancias a través de la cual después sale finalmente la luz y se forma en la forma de ventana que vemos al fondo. Entonces, la cantidad de luz del 95% está en ese valor, porque lo que quiero es que me dé una exposición casi correcta en la cara. Si ustedes me están viendo ahora, no estoy subexpuesto para nada, tampoco estoy sobreexpuesto ni estoy expuesto correctamente, porque ese trabajo lo va a hacer la próxima luz, que es la luz que vamos a utilizar como la de la ventana. Así que lo primero que quiero contarles sobre esto es que esta luz, que es la luz final, no debería de ser de esta calidad, de este tamaño y a esta distancia, pero lamentablemente el espacio es el que es, y del otro lado de la ventana tengo un piso hacia abajo de altura, no tengo un pie tan alto como para poner una luz fuera de la ventana, haciendo un rebote intermedio para que parezca exactamente una luz que entra por una ventana como si fuese luz natural. Así es como se debería hacer, pero bueno, hacemos con lo que tenemos. Entonces, primero, no tengo un pie tan alto. Segundo, si lo tuviese y pusiese la luz del otro lado, en el momento en que yo llegue hasta acá arriba y me pongo a hablar con ustedes, esa luz se la lleva alguien, desaparecería, así que tampoco sería muy seguro. Y bueno, básicamente intenté resolver con esta luz que me parece que funcionaba. Probé poniendo otra luz con un modificador, pero no me parecía tan natural, y esta, contra todo pronóstico, van a ver que para mí, o al menos a mi parecer, funciona. Son 40 watts, una vez más, una LED bicolor, está bien, está trabajando aproximadamente al 70-75%, y en esa potencia funciona bastante bien, así que ahora lo vamos a dar. Dicho esto, les voy a mostrar cómo esta luz está seteada. Vamos ahí. Ok, entonces dijimos el snoot óptico, ¿sí?, con la luz de 100 watts, la luz de relleno con la de 60 watts, y vamos a encender la que es la luz que va a pretender ser la luz de nuestra ventana. Voy a poner un poquito de taparla para no encandilarme, porque si no... Ok, créanme que no lo veo. Ahí está, perfecto, creo que ahí estamos. Entonces, ahora sí tenemos la iluminación general y tenemos la iluminación completa con las tres luces. Creo que en este caso me está pareciendo como que está un poco más potente de lo que me gustaría que esté, así que voy a bajar un poquitito para regular un poco esa
esa diferencia y que no se vea tan evidente, que no se vea una luz de video, que no se vea una luz artificial. Así que le vamos a bajar un poquito la potencia. Lo estoy haciendo todo a ojo porque no estoy viendo en la pantalla exactamente cómo queda, pero me parece, por la cantidad de luz que recibo en la cara, que es mucho. Ahí vamos. Yo creo que ahí va a quedar mucho más equilibrado y va a tener mucho más sentido y va a parecer que entra en la ventana. Entonces, una de las cositas que también agregué fue un rebote, un relleno. Ahora que me estoy acordando, de este lado agregué un relleno porque al estar tan cerca esta luz de mí, lo que pasaba es que generaba una caída de luz de este lado. Si bien tengo la luz de relleno que me está compensando esas sombras, necesitaba un poquitito de vuelta de luz de esta que me está llegando para acá para que tenga un poco más de cobertura general y se sienta más de ventana, porque cuando la luz entra por una ventana tiene una caída de luz que no es tan abrupta, tampoco es como muy lenta esa caída de luz, pero no es una caída de luz abrupta como la que está produciendo una luz que está demasiado cerca de mí. ¿Está bien? Tengan en cuenta que una ventana es una fuente de luz grande que produce una luz bastante más suave, y en este caso estoy utilizando una luz muy chiquitita que produce luz dura. ¿Está bien? Entonces la luz dura en sí misma es más concentrada y está bastante más cerca de mí que la ventana. Por lo tanto, puse de este lado simplemente un relleno 5 en 1, ¿está bien? De 2 metros, de 1,50 metros por 1 metro más o menos, para que un poco de esa luz vuelva y rellene un poquito más las sombras. Así que bueno, si te gusta este video, espero que puedas utilizarlo, que esto te sea útil, que estés aprendiendo. La verdad que cuando hago videos quiero que la gente aprenda, quiero compartirte cosas, quiero que te lleves algún conocimiento nuevo que no tuvieses, porque la verdad es que invertir el tiempo para esto me encanta, pero me gusta mucho más si es útil para vos. Nada más, solamente despedirme. Acordate de, si no estás suscrito, suscribirte, dale a la campanita, dale a me gusta, deja algún comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.